algunas cuestiones. Las invitamos a estar con nosotros la semana entrante en el último encuentro de esta cátedra abierta. Ahí estaré yo acompañándolos hablando de Aristóteles, naturaleza y virtudes. Antes de empezar también, muchas gracias a Laura Chandía y al personal de UD Arroba que hace posible esta transmisión. Hoy tenemos la compañía del profesor del Instituto de Filosofía, Sergio Muñoz, doctor en filosofía. Sergio hace parte conmigo del grupo de ética. Hace ya bastantes años venimos trabajando en la investigación y la difusión de distintos temas de la ética, y hace ya algunos años también dedicados a los problemas de la zooética y la ética ecológica. El profesor es además un reconocido experto en Kierkegaard y el existencialismo y en el idealismo alemán. Estamos entonces muy contentas de tenerlo aquí. Sergio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la breve presentación y por la invitación a participar en esta cátedra abierta. Le doy la bienvenida a todos y todas, y antes de comenzar, pues voy a primero a compartir mi presentación. Bueno, ¿me podrían confirmar si se está viendo la presentación, si no hay Perfecto. problema alguno? ¿Sí se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces el tema del que nos vamos a ocupar hoy es un tema bastante interesante y todo un reto, no solo desde el punto de vista filosófico, sino también desde el punto de vista de la jurisprudencia. Y se trata de un tema que es relativamente nuevo, aunque digamos hunde sus raíces en problemáticas previas, y es el de los derechos bioculturales. Y este tema pues lo vamos a analizar a partir del caso del río Atrato. Para contextualizarlos, este caso se origina en una acción de tutela cuya sentencia fue revisada en la Corte Constitucional, y en el año de 2016, exactamente en el 10 de noviembre de 2016, la Corte Constitucional da su sentencia al respecto y una serie de órdenes que son bastante novedosas y progresistas en términos constitucionales. Entonces, antes de hablarles de todo lo que está implicado acá y de la importancia de este caso, voy a reconstruir un poco el contexto, y ahí ya sí paso a mencionar elementos que son muy interesantes. Algunos son de tipo filosófico, otros son de tipo que están más anclados en concepciones del derecho o en concepciones de filosofía política, por así decirlo, también. Y lo que ustedes van a ir viendo a medida que analicemos el caso es que también es tremendamente interdisciplinario y al mismo tiempo complejo, porque la jurisprudencia apela a todo tipo de argumentos, no solo filosóficos, sino también a argumentos que son más del orden de lo sociológico o que son del orden de lo biológico incluso, para, para justificar la decisión a la que llegó. Entonces, el caso se basa en lo siguiente: una acción de tutela. La acción de tutela se interpone para detener el uso intensivo. Discúlpeme un momento, ya. La acción de tutela se interpone para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, que incluyen maquinaria pesada, dragas y retroexcavadoras, y sustancias altamente tóxicas como el mercurio en el río Atrato, sus cuencas, ciénagas, humedales y afluentes, que se han venido intensificando desde hace varios años y que están teniendo consecuencias nocivas e irreversibles en el medio ambiente, afectando con ello los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y el equilibrio natural de los territorios que habitan. Es decir, la naturaleza de esta tutela pues se circunscribe en lo que uno puede denominar también derechos colectivos. O sea, como quien dice, hay una violación de derechos fundamentales, y el alcance pues se refiere a los derechos colectivos de aquellos que interponen la tutela. Además, es importante mencionar, continúo pues con otros detalles, que en síntesis solicita al juez constitucional que se tutelen los derechos fundamentales a la vida,
a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas sancionantes y, en consecuencia, se emitan una serie de órdenes y medidas que permitan articular soluciones estructurales ante la grave crisis en materia de salud, socioambiental, ecológica y humanitaria que se vive en la cuenca del río Atrato, sus afluentes y sus territorios aledaños. Y para efecto de resolver la tutela, la sala abordará como cuestión previa el análisis de la procedibilidad de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de comunidades étnicas. Esto de la procedibilidad es importante porque en las primeras instancias se falló en contra, pero ya en la revisión que tiene lugar en la Corte Constitucional, pues ellos muestran que sí se podía establecer la acción de tutela en los términos planteados, y en ese sentido, una vez se analiza la procedibilidad, pues hay una estrategia para realizar el estudio. Primero, el análisis de la fórmula del Estado Social de Derecho en relación con la relevancia constitucional de la protección de los ríos, los bosques, las fuentes de alimento, el medio ambiente y la biodiversidad, el derecho a la supervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades étnicas, en tanto garantía de los modos de vida tradicionales, la minería y sus efectos sobre el agua, es el objeto del segundo análisis, el medio ambiente y las comunidades étnicas en relación con el principio de precaución, y por último, efectuará el análisis del caso en concreto. O sea, esta fue como quien dice la estrategia argumentativa. Entonces, el caso pues se centra en concreto en el río Atrato, todos sus afluentes y todas las comunidades étnicas que interactúan con el río Atrato en el Chocó. Entonces, si yo tuviera que resumirles a ustedes lo que estuvo y sigue estando en juego en lo que es denominada la crisis humanitaria del Chocó, no solo debido a la minería legal e ilegal que hay allí, que es una cosa impresionante, sino también al abandono histórico del Estado, pues son demasiados temas los que entran en juego. Algunos de ellos, ustedes a lo mejor los han tratado en las últimas sesiones desde otras perspectivas. Por ejemplo, un tema muy importante es el derecho de las comunidades étnicas a un medio ambiente sano. Otro tema que es justo del que nos vamos a ocupar hoy es el de los derechos bioculturales. Digamos que esta idea de los derechos bioculturales es el fundamento más importante a partir del cual la Corte falla en favor de la tutela instaurada. Además, hay otros argumentos como la defensa del Estado Social de Derecho y sus funciones, el alcance de la justicia social y del principio de la justicia distributiva, la pregunta por la competencia para la minoría y el uso de los recursos naturales, la lucha contra la criminalidad e incluso un modelo alternativo de paz a los dos que hoy en día conocemos a partir de los dos procesos de justicia transicional que tenemos, el que tenemos con los paramilitares y el que tenemos con la guerrilla, con la guerrilla desmovilizada de las FARC. Sergio, Sí. te interrumpo un segundo. Tenemos un problema con el paso de tus días. ¿Un problema? Sí, no están pasando. Bueno, entonces déjenme, yo dejo de compartir y ¿qué hago? Comparta nuevamente, profesor. Sí, y hacemos el ensayo. Listo. Ahí ya, perfecto. Ahora sí, profe. Y voy a pasar la diapositiva y me dicen si voy a o sea que nada de esto cuando lo leí no se dieron cuenta que lo estaba leyendo, ¿cierto? Y esta se está viendo, que tiene por título el caso y comienza para efecto de resolver. Sí. Sí, señor. Sí. Y esta también. Perfecto, sí. Sí. Bueno, entonces al menos voy a repetir desde acá. O sea, espero que a pesar de que no pudieron leer las primeras diapositivas, eran citas tomadas del resumen de la sentencia o directamente de la sentencia. Es una sentencia de más de 170 páginas. Me parece que al menos acá donde todo está condensado encuentran ustedes otro de los aspectos importantes. El problema en concreto
en el caso de esta tutela es que en el Chocó y en concreto en el río Atracto ha tenido lugar desde tiempos de la colonia procesos de minería que en el contexto actual tenemos que denominar como legales o ilegales, y a ello sumado un abandono histórico por parte del Estado. Y que este caso es muy interesante por todo lo que logra, digamos, coordinar a la hora de hacer su análisis. Entonces, repito, el derecho de las comunidades étnicas a un medio ambiente sano, la idea de los derechos bioculturales, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy, que es algo bastante novedoso y progresista en el sentido de la jurisprudencia de esta sentencia, la importancia de la defensa del Estado Social de Derecho, el alcance o los alcances de una justicia social y del principio de una justicia distributiva, la pregunta por la competencia para la minería y el uso de los recursos naturales, la lucha contra la criminalidad y un modelo de alternativo de paz. Las órdenes que se derivan de la sentencia implican todos estos aspectos. Es decir, es realmente, como lo vamos a ver hacia el final de esta charla, es realmente difícil incluso cumplir las órdenes porque hay que hacer, digamos, caso a todos estos frentes, que son problemas prácticamente cotidianos o que hacen parte de nuestra vida cotidiana acá en Colombia. Paso a la siguiente diapositiva. No sobra decir que hablar pues de la ubicación del Chocó, que está en el suroeste, con una superficie de 46.000 kilómetros cuadrados, con aproximadamente 30 municipios. Allí habitan aproximadamente, estas no son cifras exactas, 500.000 personas, y lo interesante es que el 87% son afrodescendientes, 10% son indígenas y 3% mestizos. Seguramente ustedes ya saben, se trata de una zona rica en biodiversidad con 4 regiones de ecosistemas. Lamentablemente allí tenemos el 48% de la que el 48% de la población vive en la extrema pobreza y el 82% tiene necesidades básicas insatisfechas. Y aparte de eso, si comparamos la expectativa de vida nacional con la expectativa de vida en el Chocó, pues allí la expectativa es bastante baja porque solo es de 58.3 años comparada con los 70.8 años que es la expectativa nacional. Paso a la siguiente. Creo que mejor lo voy a seguir diciendo. Solo pues yo sé que ya todos lo sabemos por cultura general, pero la ubicación del Chocó, que es una ubicación muy estratégica, con relación incluso con los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Y el caso en concreto del río Atrato, que es un río de 750 kilómetros, de los cuales 500 son navegables, es rico en oro y madera, tiene una situación privilegiada para la agricultura. Siempre ha habido allí incluso desde antes de la conquista, minería, cacería y pesca artesanal. Y desde la época colonial, pues digamos que esta zona se ha caracterizado por la falta de una estructura político-administrativa fuerte y efectiva que ha posibilitado la corrupción que ustedes ya seguramente habrán escuchado en las noticias o que habrán leído al respecto en reportajes, etcétera, etcétera. Además, paso a la siguiente, este caso también tiene una complejidad que va de la mano con los actores que uno puede identificar. La tutela fue interpuesta contra el gobierno y entonces, por supuesto, uno de los actores necesariamente ha de ser el gobierno, la industria minera, legal e ilegal, organizaciones paramilitares, grupos guerrilleros, criminalidad organizada como las BACRIM o grupos narcotraficantes, también están allí las ONG y por supuesto la población civil. Es decir, encontramos como quien dice toda la variedad de actores que hacen también que el caso sea mucho más complejo de analizar y sobre todo de llegar a una solución. Y por supuesto hay que hablar en esta siguiente diapositiva de problemas concretos de la minería. Yo aquí no me voy a extender. La propia sentencia incluso hace una reconstrucción histórico-social de la minería en el Chocó, desde la época de la colonia hasta la actualidad,
pasando por todos sus actores y por los problemas que genera. Algunos de ellos son los siguientes: una enorme pérdida de biodiversidad, lo más preocupante o uno de los asuntos más preocupantes, que es la contaminación por medio del mercurio, debido justamente a que este metal se utiliza para la extracción de metales pesados. Hay allí una pobreza extrema y desnutrición, permanentemente desplazamiento forzado, así que podemos hablar de exclusión social, marginalización, discriminación, corrupción y algo también que es muy específico, que es la violencia contra la mujer y los niños. Entonces, aunque parezca extraño, es una consecuencia que está fuertemente, esta última, también ligada a la actividad minera en la zona. Entonces, dado todo este panorama, ahora sí pasemos al análisis del caso a partir de presupuestos más del orden filosófico y algunos que tienen que ver con el derecho. Antes de comenzar, les quiero presentar algunas imágenes, que espero que sí se estén viendo, ya que uno con el temor de que eventualmente la presentación no se esté viendo. Pero digamos que esta es una imagen en la que ustedes pueden ver el río Atrato en unas muy buenas condiciones, y la pueden contrastar con las imágenes que tienen que ver con la zona de explotación minera, en la que se puede ver claramente el deterioro. Estas imágenes son también tomadas de estudios fotográficos que acompañaron la sentencia, en las que pues yo no voy a comentar más pues mucho. Ustedes mismos pueden observar pues la destrucción de la zona por la minería. Normalmente en el río ustedes encuentran este tipo de construcciones donde están las dragadoras o las máquinas retroexcavadoras. El nombre normalmente de estas máquinas allí, creo que lo acaba de decir, los llaman dragones. Y bueno, es muy extraño pues que haya, como quien dice, minería ilegal, la cual implica trasladar enorme maquinaria y que esta no sea visible o que no sea de fácil neutralización, porque realmente no hay una dificultad para localizarla. Digamos que las fotos dan cuenta de ello. Entonces, ahora sí, para pasar a lo que nos interesa, es que para que recuerden que el resultado, o para el que no sepa, el resultado de la sentencia al final es que, o una de las órdenes, porque la sentencia va de la mano con 8 órdenes, una de las órdenes es declarar al río Atrato y a todos sus afluentes un sujeto de derechos. Ustedes ya habían tenido un encuentro previo, si bien tengo entendido, en el que habían tenido la oportunidad de analizar la concepción de derechos de la naturaleza, o qué significa que la naturaleza tenga derechos. Hoy vamos a ver que esto es una variación de esa idea de los derechos de la naturaleza, y es una variación muy importante. No es lo mismo que pasó en el fallo que creo que tuvo lugar ayer o en estos días respecto de este parque natural, se me olvida en este momento el nombre, que es en el que hay un nevado, al cual también por medio de una acción de tutelas fue declarado sujeto de derechos. Esta estrategia es muy distinta. Y ahora les voy a explicar por qué acá es un poco difícil hablar de derechos de la naturaleza, así el río Atrato haya sido considerado un sujeto de derecho. Y la razón, de una vez la anticipo, por la que no se puede hablar acá en sentido estricto de derechos de la naturaleza, es porque el fallo está sustentado en la concepción de los derechos bioculturales. Cuando les explique dentro de un momento qué es un derecho biocultural, se van a dar cuenta que hay una gran diferencia. Ya voy a llegar a ello. Entonces, una de las órdenes es declarar al río Atrato un sujeto de derechos. Y en tanto sujeto de derechos, pues el Estado tiene que asumir la responsabilidad de protegerlo. A eso vamos a llegar. Muy importante es que
esto está anclado en la idea según la cual hay una tarea del Estado Social de Derecho según la Constitución de 1991 y consiste en la satisfacción de las necesidades más básicas de los colombianos en términos de dignidad humana, justicia social y bienestar general. Son tres pilares, pues como quien dicen, del Estado Social de Derecho. La protección de los más débiles o personas en condición de gran vulnerabilidad, del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación y de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, todos ellos pilares fundacionales de la República. Entonces esta es una, como quien dice, una concepción muy amplia del Estado Social de Derecho y de sus funciones. Y como lo acabo de mencionar, entonces son muchos los principios, ahora ya estoy en una nueva diapositiva que habla de los principios que están en juego a la hora de hablar de las tareas de un Estado Social de Derecho como el colombiano, y son principios que tienen que ver con la justicia social y distributiva, sobre todo en el contexto de nuestra nueva Constitución. Recuerden que fue fundamental la idea según la cual existe una autonomía de las entidades territoriales, y más cuando allí hay pluralismo y diversidad étnica y cultural. Eso fue, pues, digamos, bastante importante en la concepción de la Constitución. Y los tres aspectos que les acabo de mencionar, como son la dignidad humana, es decir, la posibilidad de que los individuos al interior de un Estado puedan autorrealizarse y desarrollarse según sus expectativas de vida, según sus intereses personales, según el tipo de personas que quieren ser, etcétera, etcétera. La idea de una solidaridad como un principio a través del cual los ciudadanos y ciudadanas pueden participar en los procesos de toma de decisión. Y por supuesto la idea de que debe prevalecer el interés general sobre los intereses particulares, sobre todo allí donde son violados derechos fundamentales. Y lo que yo les voy a mostrar es que lo que está aquí en juego es algo así como una tesis ecocentrista. Ya en un momento voy a pasar a explicar un poco en qué consiste eso del ecocentrismo. Y esta tesis ecocentrista, que es la que ofrece, como quien dice, el sustento fuerte de esta sentencia, al mismo tiempo se basa en la idea de un reconocimiento de derechos bioculturales. Es ya como quien dice, comenzamos a entrar en el tema en cuestión. Y digamos que esto, ya la misma expresión biocultural, intuitivamente ya ofrece la pista para uno entender por dónde va la solución. ¿Sí? A saber que proteger la biodiversidad, proteger las condiciones que permiten la vida, garantizar los derechos fundamentales al medio ambiente, al agua, al aire, etcétera, va de la mano con la conservación y protección de formas de vida y culturales, las cuales interactúan con esa biodiversidad. Como quien dice, hay una estrecha, una fuerte relación entre biodiversidad y cultura. Hay un nexo, por decirlo de otra manera, un nexo fundamental, profundo e incluso estratégico entre todas las formas de biodiversidad y todo aquello que interactúa en esa biodiversidad. Y en esa biodiversidad no solo interactúan animales, plantas o formas ecosistémicas, sino también seres humanos. Entonces, lo que aquí se está tratando de pensar es si existe algo así como derechos que se tengan que fundamentar en ese nexo entre biodiversidad y cultura. Con lo cual estamos operando con un concepto muy amplio de cultura. La cultura no es otra cosa que la posibilidad que yo tengo de autorrealizarme, comprenderme a mí mismo en estrecha relación con un entorno natural. Además, ustedes ya deben intuir, y de aquí uno podría derivar una posible crítica, que esto tiene un gran alcance, pero al mismo tiempo es reduccionista, porque en países como Colombia no todos tenemos un estrecho nexo con la biodiversidad. Esto es específico de zonas o de entornos
naturales, biodiversos, donde hay comunidades ancestrales. El alcance se mide en términos de que son zonas muy grandes, muy importantes para la salud, digamos, medioambiental, no solo de Colombia, sino del planeta. Entonces el alcance está medido en términos de los beneficios que eso representa para el todo, pero no en términos del número de individuos o personas del país que uno puede incluir como participantes de este tipo de derecho. O sea, este derecho se restringe entonces a comunidades, sobre todo a comunidades ancestrales que interactúan con zonas biodiversas, por decirlo así. La mayoría de habitantes de Colombia pues están concentrados en grandes ciudades y difícilmente entonces vamos a ver que uno puede hablar como de un derecho biocultural al interior de una gran urbe. Es muy complejo, si mucho serían en pequeñas partes de las ciudades. Eso entonces con respecto a lo primero, un nexo importante, fundamental, estratégico, vital entre la biodiversidad y la cultura que entra en relación con esa biodiversidad, entendiendo por cultura no solo los seres humanos, sino la relación de esos seres humanos con formas de vida que interactúan ahí. Ese es el primer aspecto entonces de esta tesis. Eso quiere decir que hay un reconocimiento de lo que hoy en día, digamos, ya es muy común en muchos discursos y sobre todo en la biología de la conservación, hay un reconocimiento de la interdependencia entre diversidad biológica y cultural. Pues es otra forma de expresarlo. Y algo que me parece a mí muy interesante es que nosotros, según esta estrategia, o esta es mi propuesta, o es como yo entiendo qué es lo que está en juego acá, la estrategia aquí es que vamos a comprender los derechos naturales como derechos humanos. Y eso cambia un poco la idea de que realmente se trate de derechos de la naturaleza. Porque cuando nosotros hablamos de derechos de la naturaleza, nosotros en primera instancia estamos diciendo que la naturaleza importa en sí misma y con total independencia de los seres humanos. Esa es una tesis, por ejemplo, ecocéntrica, que la naturaleza tiene un valor en sí mismo y que ese valor no tiene por qué depender de la valoración que nosotros como seres humanos le demos a la naturaleza. Pero ustedes aquí ya pueden sospechar que el valor de la naturaleza está estrechamente ligado con el valor de la cultura o de las formas culturales que interactúan con la naturaleza. De modo tal que no podemos afirmar que la naturaleza es valiosa exclusivamente en sí misma, sino que aquí la naturaleza es valiosa en relación con la cultura que interactúa con ella. Y eso es un acento, o sea, eso cambia mucho las cosas. El fallo que ya de pronto ustedes ahora me ayudan porque yo apenas lo vi ayer en las noticias, no sé si es de antes. El fallo sobre este parque natural en el cual está el Nevado, que le confiere, que ordena considerarlo como un sujeto de derecho, ese sí sería en sentido estricto un derecho de la naturaleza, porque ese fallo no está anclado en la relación que tiene y el beneficio que tiene un individuo en relación con ese entorno natural que es obligación del Estado proteger. Y por último, en esta tesis es importante señalar que los bienes comunes son fundamentales para nuestra supervivencia. Y como de nuevo estamos en el ámbito del ecocentrismo, partimos de que los bienes que están ahí no son bienes solamente para los seres humanos. Por poner un ejemplo, el aire, un buen aire, agua limpia, no solamente es un bien para los seres humanos, sino que es un bien común que compartimos con los demás seres vivos que habitan el planeta. Y por eso los llamamos bienes comunes en un sentido más amplio. Entonces aquí estamos reconociendo la importancia de esos bienes para nuestra supervivencia y por nuestra, no estamos hablando solo de seres humanos, sino de la totalidad de los seres vivos que componen ese entorno natural. Entonces, aquí ya se comienza lentamente a perfilar el sentido de esta
idea de lo biocultural, que es, como les digo, es, digamos, relativamente reciente y muy interesante como argumento al cual apelar para al final justificar la sentencia. Paso a la siguiente diapositiva. Como yo sé que hablar de ecocentrismo puede resultar para algunos de ustedes extraño o a lo mejor no se habían relacionado ustedes con este nivel conceptual, al menos aquí esquemáticamente les voy a presentar muy rápidamente algunas diferenciaciones. Digamos que nuestra tradición occidental durante mucho tiempo ha predominado y sigue predominando una visión antropocéntrica, según la cual, y por ejemplo, lo ven en la parte superior, en sentido moral, solamente el hombre tiene un valor y un estatus moral. Como quien dice, si recuerdan el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, es como afirmar que el ser humano es la medida de todas las cosas. O si recuerdan esa visión jerárquica de Aristóteles, el ser humano está en la parte más alta de la jerarquía de la creación y todo lo que está por debajo del ser humano está puesto al servicio del ser humano. Y en ese sentido, lo único que tiene un valor en sí mismo, un estatus moral, lo único que es el centro de toda consideración, es el ser humano. Además, desde este punto de vista antropocéntrico, ustedes pueden encontrar una comprensión del valor, que es lo que yo denomino acá sentido epistémico, que es muy importante y que consiste en que solo aquello que se contempla desde la perspectiva humana o desde la imagen que nosotros tenemos del mundo tiene un valor. Desde el punto de vista antropocéntrico, los valores, eso quiere decir que los valores son relacionales, es decir, que aquello que vale depende de nosotros o es relativo a nosotros los seres humanos que lo valoramos. Desde un punto de vista antropocéntrico, la naturaleza no tiene un valor en sí misma. El valor depende de que nosotros se lo adjudiquemos. Y eso quiere decir que desde el punto de vista del antropocentrismo, existe mucha naturaleza o puede existir muchos aspectos en la naturaleza que no son valorados porque simplemente no están visibilizados o porque no entran en nuestros intereses, etcétera, etcétera. Entonces, esta posición pues, es muy estrecha porque reduce la consideración moral solo a la perspectiva del ser humano y hace que todo gire en torno al ser humano y sus intereses. De ahí que hablemos que aquí lo que predomina es una racionalidad, sobre todo de tipo instrumental, que es la racionalidad que sustenta el tipo de economía que tenemos hoy en día, que está sobre todo orientada hacia el crecimiento y que en buena medida se basa en la destrucción de la naturaleza, sin una real consideración de las consecuencias que se derivan de nuestros hábitos, por ejemplo, de consumo. A este tipo de posición antropocéntrica, que insisto ha sido la dominante, se han ido oponiendo otras posiciones que implican paulatinamente una ampliación del punto de vista moral. Por ejemplo, el patocentrismo, del cual se derivan algunas de las teorías animalistas o que están en estrecha relación con muchas teorías animalistas, se parte que no solamente el hombre tiene un valor y un estatus moral, sino todo ser capaz de sentir dolor y sufrimiento. Por lo tanto, allí donde encontramos un ser vivo que sea capaz de sentir dolor o sufrimiento, ese ser debe ser considerado por él mismo y con total independencia de los seres humanos. Por supuesto, entonces eso implicaría que muchos animales con capacidad de experimentar dolor o sufrimiento, tener expectativas, etcétera, etcétera, pasarían a ser objeto de consideración moral. Esta posición, digamos que se amplía en posiciones biocéntricas, que como su nombre lo dice, ya ponen el centro de la consideración es en lo vivo. Y por lo tanto se parte de que todo ser vivo merece consideración por él mismo. Lo que ustedes deben notar es que el círculo de la consideración moral va siendo ampliado a medida que vamos pasando a otras posiciones, hasta llegar al ecocentrismo, que es la posición que está defendida en esta sentencia,
el cual incluso va más allá de todo lo vivo, porque afirma que toda la naturaleza, por ejemplo, en una versión holística, que es la que defiende la sentencia, o todo en la naturaleza, en una versión más individualista, o sea, cada individuo de la naturaleza merece consideración por ella misma. Es decir, el ecocentrismo es una ampliación todavía mucho más contundente, porque al ir más allá de lo vivo incluye ecosistemas, incluye hasta seres inanimados, y no ha faltado el autor que incluso extienda esta concepción más allá de lo planetario, aunque suene muy extraño. Es como si se estuviese hablando de vida extraterrestre, etc. Pero el punto del ecocentrismo es que, digamos, este tipo de teorías están todavía más estrechamente ligadas con concepciones que pueden ser místicas o con concepciones que sugieren una conexión fundamental con la naturaleza, que suponen incluso un ser superior en la naturaleza. O sea, no hay una única forma de verlo, pero el punto acá es que es en el horizonte, sobre todo de posiciones, no voy a decir que biocéntricas no, porque también se puede pensar así, pero sobre todo es en el contexto de posiciones ecocéntricas donde ha tenido auge la idea de o la posibilidad de considerar derechos de la naturaleza, sobre todo por su alcance. Y por eso acá el sentido epistémico varía con respecto al sentido epistémico antropocéntrico. Aquí los valores son absolutos e independientes de los seres humanos. Es decir, la naturaleza es valiosa en sí misma con total independencia de que un ser humano la valore o no la valore. Yo no voy a entrar ya en más consideraciones acá, esto filosóficamente pues puede ser discutible, etcétera, etcétera, pero es importante que cuando yo les hable de que, o cuando yo insista mucho en que la postura de los derechos bioculturales está fundada en una concepción ecocéntrica de tipo lista, pues ustedes sepan que lo que está aquí en juego es la idea de que la consideración de la naturaleza supone que la naturaleza es valiosa en sí misma y por lo tanto es digna de protección. Paso a la siguiente diapositiva. Así que aquí vamos a reconocer unos valores, de acuerdo a lo que les acabo de decir, unos valores en conflicto, y yo lo voy a reducir pues como en los dos extremos. Valores antropocéntricos versus valores ecocéntricos. Los primeros pertenecen, como quien dice, a nuestra racionalidad instrumental, a nuestro modelo de desarrollo sostenible. Son valores económicos, instrumentales, técnicos, de los cuales depende nuestra economía en permanente crecimiento y basada en el consumo. Todo el discurso del desarrollo sostenible es el que sostiene digamos, esta forma de relacionarse con el mundo y con la naturaleza. Y lo triste es que aquí se entiende por desarrollo sostenible, sobre todo es un desarrollo eficiente, un uso racional no solo de los recursos, sino de los procesos a partir de los cuales se utilizan los recursos para obtener productos. Entonces, no necesariamente cuando ustedes escuchen de modelos de desarrollo sostenible, supuestamente compatibles con el medio ambiente, realmente lo sostenible aquí significa que sí se está protegiendo la naturaleza, que sí se están tomando las medidas necesarias para garantizarle a las generaciones futuras por lo menos un mundo igual al que nosotros hemos encontrado. Para mí esta es la jerga que en buena medida oculta todos los procesos de destrucción y de deterioro del medio ambiente basados en esta sostenibilidad que para mí es más técnica que otra cosa. Y esto se pondría a valores ecocéntricos que, como les acabo de decir, pueden basarse, por ejemplo, en la idea de un valor intrínseco, un valor en sí mismo, de la naturaleza, con independencia del ser humano. Se pueden basar en valores bioculturales, ya les comencé a introducir en qué consistían, ese nexo importante entre biodiversidad y cultura. Y por eso aquí hablamos es de un modelo de desarrollo sustentable, no sostenible. Un modelo de desarrollo sustentable
es el desarrollo que, en lugar de destruir la naturaleza, tiende a restaurar las relaciones bióticas al interior de los ecosistemas. Es un modelo que, por supuesto, nosotros necesitamos la naturaleza para vivir, nosotros necesitamos de muchos de los recursos, pero es un modelo que está concebido de manera tal que, al no basarse simplemente en el crecimiento económico y en el consumo, explora otras técnicas que pueden eventualmente, o en muchos de los casos, revertir muchos de los procesos en los que hemos estado involucrados en los últimos 200 años, digámoslo así, de desarrollo técnico industrial. Entonces, estos son los dos modelos que se oponen en estas concepciones. La sentencia, aunque es muy sensible a toda esta idea de los valores ecocéntricos, aunque es muy sensible a la idea de que el ser humano no puede ser el centro de la consideración moral y por lo tanto llega a conferirle derechos a un nevado o a un río, por mencionar los dos casos de los que hemos estado hablando hoy. No obstante, sigue manteniendo la terminología de el modelo de desarrollo sostenible, pero yo creo que esto es algo pues que requiere de redefinición y sobre todo por lo que vamos a ver, lo que ordena la sentencia. A eso vamos a ir llegando cuando nos acerquemos al final de esta presentación. Entonces, les quiero mencionar dos citas, uno de la sentencia C632 de 2011 y otra de la sentencia de este caso, del Río Atrato, que es la 622 de 2016, porque estas sentencias, o más bien estas citas, perdón, están construidas en términos ecocéntricos y ya dejan deslizar el lenguaje de la bioculturalidad. Por ejemplo, en la C632 podemos leer: la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que como tal deben ser protegidos y garantizados. Miren que esta es una clara posición ecocéntrica, porque el derecho no se restringe al ámbito de las relaciones humanas. El derecho no es concebido en el sentido tradicional, como el derecho solo, un sujeto de derecho solamente puede ser una persona, o una persona jurídica, o sea, una persona individual, o una persona jurídica, sino que un sujeto de derecho también puede ser un organismo vivo. Y la sentencia sobre el Río Atrato, la 622, dice: solo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura, es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista. Aquí otra vez tienen ustedes un argumento ecocéntrico y otra vez ven ustedes el deslizamiento de valores antropocéntricos a valores ecocéntricos. Por esa delimitación frente al utilitario, económico o eficientista y por ese profundo respeto por el entorno, digámoslo así, natural y todos sus integrantes, humanos y no humanos. Entonces es claro, espero yo, para todos ustedes a este punto ya de la presentación, que el fundamento de esta jurisprudencia es la conservación de esa bioculturalidad, ya en este contexto específico del río Atrato y todos sus afluentes y de las comunidades ancestrales que habitan en las orillas del río Atrato y sus afluentes. Entonces el fundamento es la conservación de esa bioculturalidad, es decir, de esa profunda unidad entre naturaleza y género humano. Digamos que ustedes acá también pueden intuir que hay una visión muy romántica de la relación con la naturaleza. Es una visión muy integradora, ¿sí? Que incluso sugiere que
la relación entre la comunidad ancestral y el entorno natural es en buena medida una relación de protección. Yo no estoy muy seguro de que uno pueda afirmarlo de esa manera tan fuerte, pero por lo menos uno sí podría intuir que esa relación de la comunidad étnica con el entorno natural, por lo menos si es de protección, si la comparamos con la función extractivista propia de la minería ilegal o legal y del abandono estatal. Y entonces, en la sentencia encuentra uno ya todo un espacio para un análisis sustentado y crítico en torno a lo que es un derecho biocultural que se puede resumir de la siguiente manera. Cito entonces este pasaje de la sentencia, dice: los derechos bioculturales son derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios, de acuerdo con sus propias leyes, costumbres y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida, con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. Yo creo que ya por todo lo que les he dicho, ya no debe resultar tan difícil, pues en términos generales, el análisis de esta afirmación, pero les quiero llamar la atención sobre dos aspectos que la misma sentencia incluso está subrayando. Aparece ahí en negrita: administrar y ejercer tutela, y más abajo habla de tradiciones y su forma de vida. Y eso de administrar y ejercer tutela es muy importante. Por supuesto, para que existan derechos, tiene que existir una persona individual o jurídica que los pueda reclamar. Un río no puede reclamar su derecho, un nevado no puede reclamar su derecho. Por lo tanto, los que reclaman los derechos son aquellos que ejercen la tutela. Y en este caso, aquellos que ejercen la tutela son las comunidades ancestrales que están en estrecha relación con ese entorno natural. Ellos son los idóneos para defender ese derecho del río. Ellos son los idóneos para determinar pero no solamente ellos, pues vamos a ver que eso está acompañado de un montón de estudios y de expertos, pero digamos que la idoneidad está determinada, aunque esto pues tiene que ser más tematizado, por la tradición, por la cultura, por la forma en la que se establece un nexo y un lazo fuerte con ese entorno. Y en esa medida yo puedo reclamar el derecho. Ustedes se pueden imaginar entonces a la comunidad o a los representantes de la comunidad como si fuesen adultos reclamando el derecho de un hijo que todavía no ha cumplido la mayoría de edad para hacer efectivo sus derechos y obligaciones, que también hay que plantearlo en esos términos. Entonces, por eso la expresión ejercer tutela es fundamental. Y está en juego la comprensión de qué significa ejercer efectivamente esa tutela. Y la expresión segunda que está subrayada, que es forma de vida, pues es muy importante por lo que les vengo insistiendo, que el argumento aquí es que mi forma de vida depende en buena medida de que ese entorno natural se conserve en las condiciones que son necesarias para un despliegue efectivo de todo lo que allí se permite. Entonces, lo que uno puede observar cuando uno analiza este caso es que este caso es todo un reto, porque al fin y al cabo está haciendo algo que es bastante complejo, y es de alguna manera integrar puntos de vista contrapuestos de la justicia. Que para mí eso es, no sé, son puntos que incluso a veces se contradicen. De hecho, hablar de derechos de la naturaleza sugiere una oposición fuerte a nuestra racionalidad, a nuestros hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso quiere decir que aquí tenemos necesariamente que estar hablando de justicia material. Eso es en el sentido de nuestra Constitución. Hay que ofrecer soluciones reales a las situaciones de desigualdad. La justicia no puede ser un asunto formal.
sea, material quiere decir que sí tiene que haber una transformación en las condiciones en las cuales los individuos se desarrollan, en las condiciones que han llevado a esa enorme desigualdad, en el caso concreto del Chocó y en relación con muchas zonas del país. Además, la justicia entonces también tendría o tiene que ser social, porque hay que garantizar condiciones generales de justicia, y ello por medio de políticas públicas y planes de desarrollo integrales y efectivos. También decimos que la justicia aquí tiene una dimensión distributiva y que es natural pues por el subdesarrollo y por la injusticia histórica que ha vivido el Chocó, y lo que está en juego acá son los recursos económicos destinados a privilegiar a los sectores menos favorecidos. A propósito, sí se está viendo la diapositiva, ¿cierto? Puntos de vista contrapuestos de la justicia. Sí, Sí. sí. También es punitiva y restaurativa, porque si hay minería ilegal, si hay paramilitarismo, si hay bandas organizadas, en fin, todos esos fenómenos tan tristes que ocurren en el Chocó, pues por supuesto tiene que haber una criminalización y castigo, que es el aspecto punitivo, y también tiene que haber una reparación del daño social. Además hablamos nos acercamos a aspectos que ya tienen que ver más con, que nos empiezan a sacar del plano del antropocentrismo, porque la justicia es intergeneracional e interespecie. Es decir, hay una responsabilidad respecto de las generaciones futuras, y por generaciones futuras no entendemos solo las generaciones de seres humanos, sino que en el sentido de la interespecie hablamos desde la responsabilidad frente a la naturaleza humana y no humana, presente y futura. Entonces, son tantos puntos de vista contrapuestos que a medida que yo leía la sentencia, pues yo ya llevo pues un buen tiempo estudiando el caso, intentando comprender los presupuestos, las implicaciones. Hoy lamentablemente eso no lo podría desarrollar. Yo al contemplar, por ejemplo, estos puntos de vista contrapuestos de la justicia, pensaba que iba a ser muy difícil que las órdenes, que ya se las voy a presentar, que se derivan de la sentencia, pudiesen realmente llevarse a cabo, porque son demasiados frentes, demasiadas expectativas, y todo ello en un contexto con actores bastante complejos, como ya se los presenté, paramilitares, guerrillas, criminalidad, etcétera, etcétera. Y para acabar de estar en una zona que no necesariamente es de fácil acceso. Entonces, ¿cómo garantiza uno estas altas expectativas de justicia que van unidas a la sentencia y que hacen que esta sentencia parezca a veces un tratado filosófico? Esta sentencia cae en el plano de lo ideal de una manera impresionante. Lo que describe allí no puede generar más que un sentimiento de, ¿cómo decirlo? O sea, uno realmente experimenta satisfacción al leer la sentencia por ver el compromiso social, por ver el compromiso medioambiental, por ver el agudo análisis de la descripción sociohistórica, al describir la forma en la que el Estado ha abandonado a sus individuos, al mostrar las soluciones que son necesarias, al intentar combinar estos puntos de vista. O sea, filosóficamente hablando, aquí hay una construcción que yo pienso que es ideal, que es necesaria, que es muy importante, que es una forma complementaria al discurso de los derechos de la naturaleza, porque como les acabo de decir, acá está tan anclado la cultura con lo biodiverso que nos salimos del contexto de unos meros derechos de la naturaleza. Entonces, a lo que voy es que todo esto tiene una estructura tan interesante que desencanta cuando uno pasa a la realidad y a la posibilidad de materialización de todo lo que aquí está planteado. Por supuesto, no ha habido cambios en el mundo que no hayan partido muchas veces de concepciones más o menos ideales o elevadas respecto de lo que debería ser y cómo debería implementarse. El problema es que hoy en día estamos en una situación en que estos procesos no pueden tener lugar a largo plazo, sino que requieren realmente soluciones muy cercanas.
Y ahí es donde una sentencia apropiada, vamos a verlo ya de inmediato, pues empieza a tambalear frente a la realidad. Así las cosas, en la siguiente diapositiva paso a explicarles qué significó que el río Atrato haya sido considerado sujeto de derecho según la sentencia. Lo primero es que el Estado y las comunidades étnicas deben ejercer conjuntamente la tutoría y representación legal de los derechos del río y conformar una comisión para la vigilancia del río. Esa es la primera consecuencia. El Estado y las comunidades étnicas, aquellas que su forma de vida depende de la interacción con ese entorno natural, son las que van a representar legalmente los derechos del río. Además, esto sugiere un plan para la descontaminación de las fuentes hídricas y para la regeneración de los ecosistemas, un plan para la neutralización y eliminación de la minería ilegal en el río Atrato y en el Chocó, un plan para el restablecimiento de las formas tradicionales de sustento y alimentación, estudios toxicológicos y epidemiológicos del río, sus afluentes y comunidades. En muchos de los casos, espero no estar recordando mal, las órdenes de la Corte Constitucional es que todo esto debería comenzar a implementarse a más tardar en 6 meses. Recuerden que la sentencia, les dije, es del 10 de noviembre de 2016. Eso quiere decir que el río es considerado como una especie de persona, o es considerado una persona jurídica que al no poderse defender bajo la posibilidad de la tutoría y la representación legal por parte de los interesados, pues puede, digamos, a partir de esa tutoría y esa representación legal, es posible llevar a cabo toda la transformación que sugiere que también se va a superar la injusticia histórica y la crisis humanitaria del Chocó. Entonces, yo en esto sí no me voy a quedar porque sí me demoraría mucho. Estas diapositivas sí las tomé de una presentación, de una presentación de parte del Ministerio de Ambiente, y otra vez aparecen las órdenes y quiénes son los encargados de ellos. Digamos que aquí están más amplias que lo que yo les acabo de mencionar. Por decir algo, reconocer al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como una entidad sujeto de derecho. La entidad sobre la cual recae la orden es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y si yo bajara más, pues la institución de apoyo en esa misma orden sería, por ejemplo, la constitución de ese cuerpo de guardianes. No me voy a detener acá porque quiero llegar ya pues, a la conclusión, porque sé que se está acabando el tiempo, y es hablar de la triste realidad. Yo me he esforzado demasiado en encontrar los informes, en encontrar las revisiones, en encontrar creo que se llaman así, los informes de la Contraloría. Leí muchos de tipo económico, de tipo procedimental, de tipo técnico, etcétera. Y el más reciente que encontré fue de junio del año pasado, de 2019. Entonces, la triste realidad es que ha habido masivos incumplimientos y pobres avances, y en casi todos los informes aparece esta expresión, con presuntas incidencias disciplinarias y penales. ¿Sí? Es decir, ha habido un total incumplimiento en lo ordenado por la Corte, y por supuesto ese incumplimiento pues va de la mano con procesos disciplinarios y también procesos penales, porque al parecer ha habido corrupción o desvío de fondos. Además, incluso un año después de la orden de la Corte, leí una tabla en la que había un cuadro que se refería a los avances, y en el 90% de un cuadro de 16 páginas, en cada una de las casillas decía, no hay avance considerable.
Entonces, digamos que la sentencia choca con problemas de implementación y de aplicación. Aparte de eso, la minería ilegal no ha disminuido, sino que antes ha seguido creciendo, con lo cual una de las órdenes que consiste en la neutralización y eliminación de la minería ilegal por parte de la policía y el ejército, pues ha sido un total fracaso. Y además, la crisis humanitaria en el Chocó se ha agudizado. Así las cosas, tenemos acá un caso fascinante con una fundamentación muy interesante, con presupuestos que vale la pena tener presente y que son aspectos progresistas dentro de la jurisprudencia, pero que chocan con problemas de implementación y de aplicación, y sobre todo, que hay que decirlo, con el clásico abandono que ya conocemos, con negligencia, con corrupción, etc. Ya para terminar, por solo mencionarlo, leía yo en uno de los informes de 2017 que el departamento del Chocó destinaría 24.500 millones de pesos para estudios sobre el porqué, sobre la influencia del mercurio en la salud de las personas. Y a mí me parece un despropósito gastarse 24.000 millones de pesos en estudios sobre la influencia del mercurio, sobre las repercusiones del mercurio en la salud, cuando ya hay suficiente documentación al respecto. Pues yo creo que ese dinero podría ser mejor gastado, y si uno se va metiendo en todos estos informes, es realmente escandaloso. Bueno, entonces yo creo que ahí ya sí estaría bien terminar. Esto es demasiado general. Espero que tengan preguntas, que pueda alcanzar a responderlas, y muchas gracias. Sergio, muchas gracias por la presentación, la alcanzamos a ver muy bien toda. Tenemos algunos saludos en nuestro Facebook, pero poco tiempo. Yo solo te quería hacer una pregunta. Hemos discutido mucho y se discute mucho pues acerca precisamente de esta estrategia de los derechos de la naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que son los derechos de la naturaleza una buena estrategia para su protección? Desde muchos aspectos lo podemos discutir, em, pero desde el aspecto filosófico siempre queda el problema si la concepción de derechos de la naturaleza em, es viable, si no es demasiado amplia y por su amplitud resulta que no es proteccionista porque necesitamos una protección concreta. En ese sentido, entre derechos de la naturaleza y derechos bioculturales, entiendo que tu comprensión es que los derechos bioculturales presentan una posición más amplia, que nos protege a nosotros, protege a la naturaleza, protege el entorno y nos une con ellos. Y ves ahí una concepción más, em, digamos, moral y teóricamente más viable que la de derechos de la naturaleza, o no es así. Sí, eso fue lo que intenté mostrar, que esta concepción es más aterrizada. O sea, sigue siendo muy amplia, pero es más aterrizada porque logra establecer un vínculo muy fuerte entre la naturaleza y la cultura. Y al establecer ese vínculo tan fuerte hay un tutelaje, o una tutoría más bien, una tutoría, una representación visible, clara. En el caso ahora del fallo que se refiere al parque natural, a la tutoría caer en el Estado, o la representación caer en el Estado, esto tiende a abstracción, eso tiende a una generalidad. ¿Sí? Mientras que acá los directamente implicados yo leí muchos reportajes, sobre todo de habitantes del Chocó, que ellos ven ahí una oportunidad de realmente involucrarse en los procesos de toma de decisión. Entonces es más aterrizado por la relación directa entre afectados o vulnerados, que no son pocos, con el entorno, y es muy diferente de los derechos de la naturaleza que parecen parecen tener como lo dijiste ahora, a mí me parece mucho más amplio el alcance, y es más difícil determinar quién se ocupa de qué y cómo se aplica o cómo se implementa algo. Uh-huh. Pero Gracias. disculpa, la limitación la veo en que es que proporcionalmente hablando, son muy pocos aquellos que están en esa
relación tan idílica o tan estrecha con la naturaleza. Ujú. Sí. Tengo aquí una pregunta y un comentario. Em, Jens nos dice, parece ser más fácil intuir qué tipo de obligaciones se deducen de la versión individualista del ecocentrismo que las de su versión holística. Y sin embargo, usted dice, en el caso del río Atrato, la sentencia está enmarcada por una concepción ecocéntrica de tipo holística. Quisiera preguntar, ¿por qué considerar el ecosistema, río Atrato, como sujeto de derecho, como persona jurídica, no implica considerarlo como un individuo? Y un comentario de Silvio Terranova, que nos saluda desde la Universidad Central del Valle del Cauca, que nos dice que esto refleja, lo que has dicho, unas políticas públicas sin ética. Sí, es que yo sé que es muy, muy fuerte hacerlo y tan rápido, pero hay un ecocentrismo holista y uno individualista. El individualista es muy radical y cree que hay que proteger absolutamente la totalidad de los individuos en la naturaleza. Como quien dice, absolutamente todo lo vivo de manera individual, casi que diciendo cada serpiente, cada grillo es objeto de protección. Yo sé que eso suena muy exagerado, mientras que el holístico se refiere a la totalidad del entorno. O sea, lo que importa es que el entorno en su totalidad y en su salud se proteja. Yo creo que ustedes ya tuvieron aquí la charla sobre biología de la conservación. En biología de la conservación se trata de qué se protege y cómo se protege. Y ese qué se protege y cómo se protege a veces sugiere que se tiene que favorecer a un sistema o a un individuo sobre otros. Entonces, es cierto, el río Atrato en su totalidad es un individuo, como un sujeto jurídico, digámoslo así. Pero ese individuo está conformado de múltiples individuos y lo lista que es que la protección es del todo, no de cada una de sus partes. Hacia eso apunta aquí la idea de ecocentrismo lista. Lo que importa es que el todo se mantenga y se conserve y se restaure, lo cual no contradice que a veces haya que tomar decisiones particulares dentro de ese todo que desfavorezcan a algunos de sus miembros. Si esto fuera individualista, entonces realmente sí tendríamos un problema ya de implementación. Entonces, ecocentrismo individualista porque creo que así fue que se entendió en la pregunta, no tiene que ver con el hecho de que digamos que el río Atrato es un individuo. O sea, el río Atrato como individuo es compatible con una concepción holista, según lo que acabo de decir. Ujú. Bien, Sergio, muchas gracias. Y sí, en efecto son políticas públicas sin ética, ya las profesoras de derecho y tú nos lo muestran que no sirven de nada ni posiciones filosóficas ni jurídicas si no hay una verdadera reforma del Estado y una verdadera reforma de nosotros como seres morales, porque tampoco le exigimos al Estado en realidad nada al respecto y olvidamos todos estos compromisos. Sergio, muchas gracias. Em, Esperamos verte en otra ocasión. El año entrante nos encontraremos en otro ciclo de charlas. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo y nos vemos la semana entrante. Hasta luego. Gracias, hasta luego.